¿cómo están? Ya estamos de regreso. Yo soy Marisol. Y yo soy Jessica. Y esto es Mujer Valiente. Bienvenida a nuestro canal de Mujer Valiente, donde encontrarás temas para la mujer que ama a Dios, para mujeres que buscan no conformarse a este siglo, para mujeres valientes que pelean la buena batalla día a día. Hola mujer, pues nos da mucho gusto volver a saludarte. Queremos pedirte disculpas, nos desaparecimos un ratito. Pues pasaron muchas cosas y entre ellas fue que me embaracé. Aquí mi amiga Jessie está de testigo que los achaques yo los sufro terrible, ¿verdad, amiga? Sí, no, impresionante, pero gracias a Dios ya. Gracias a Dios. Pasaron muchas cosas. A mi marido le dio el COVID. Gracias a Dios está bien. Dios nos dio la victoria. Pero pues sí fue un tiempo de transición, un tiempo de silencio, un tiempo de prueba. Pero ¿por qué se los comparto? Porque así es la vida cristiana. O sea, cuando estamos en Cristo no se nos promete una vida fácil. Estamos en la tierra. Las mujeres sufrimos el embarazo, sufrimos todo. Pero tenemos a Jesús. Y Jesús es el que nos llena. Jesús es el que nos da las fuerzas para pasar por el valle oscuro. Y la esperanza, la paz, la sanidad que Él nos da es impresionante y pues estoy muy agradecida de regresar aquí con ustedes. Vamos a retomar los temas, vamos a retomar las invitadas que tenemos y pues hoy le toca a mi amiga Jessie como parte del equipo 1040 de mujeres y pues nos traes un tema muy interesante, Jessie, como el Señor te habló sobre cómo tu corazón rebelde se fue hacia la gracia de Cristo. ¿Me puedes explicar más o menos cómo fue esto? O sea, ¿por qué rebeldía? Así es, Marisol, pues bueno, esto ya tiene unos 2-3 años que el Señor empezó a trabajar conmigo en ese sentido. Me empezó a mostrar, ¿verdad?, que había rebeldía en mi corazón. Me estoy refiriendo más que nada en el matrimonio. Okay. Porque fue ahí donde pues Dios trató en ese momento conmigo. Había esa rebeldía que yo no, pues ni siquiera sabía que existía, ¿verdad? Y Dios me mostró en su palabra, obviamente, que para Él era pecado la rebeldía y la obstinación, tanto como la obstinación y la adivinación o la idolatría, ¿verdad? Tremendo. Entonces, sí. Eso me impactó mucho porque pues yo nunca me hubiera imaginado que para Dios eso era pecado. Claro. ¿Verdad? Entonces, Dios me empezó a mostrar ahí lo que había en mi corazón respecto a mi esposo, el por qué yo me enfocaba en lo malo, ¿verdad? Todo lo que él dijera para mí era así como que no, él está mal. Lo que dijo no, o sea, aunque dijera lo mismo otra persona, para mí estaba mal si lo decía mi esposo. Wow. Mujer, ¿esto te suena conocido? No creo que Jessie sea la única que ha pasado esto. Y pues como ya se dieron cuenta, hoy vamos a enfocarnos en el matrimonio. Espero, mujer, que si eres casada, este tema Dios te hable. Ahorita hay mucho movimiento en el ambiente, en la sociedad, de que la mujer se empodere, ¿no? Y queremos dar el significado correcto a lo que como Dios quiere que amemos a nuestro esposo, respetemos. No significa que soy su esclava, claro que no. Dios nos ve por iguales, pero como matrimonio Dios quiere que funcionemos en amor, en perdón, en respeto, ¿verdad, Jessie? Entonces, si tú eres soltera, esto guárdalo en tu corazón, te va a servir porque todas lo pasamos, porque es un área que el enemigo quiere atacar en los matrimonios, en las casadas, quiere quitarte el respeto a tu esposo y eso genera rebeldía, como decía ahorita Jessie, y nunca nos imaginamos que eso es tanto como otros pecados que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque no está habiendo perdón en el corazón, ¿cierto? No está habiendo amor. Qué tremendo. Así es una falta de respeto para ellos, simplemente. Y fue un proceso pues complicado, ¿verdad? Porque pues obviamente
lo que yo quería era hacer lo contrario, pero Dios me estaba pidiendo algo y fue difícil, más difícil al comienzo, pero sí fueron pequeños pasos de obediencia que aunque al principio no sintiera totalmente hacerlo o decirlo, lo fui haciendo, ¿verdad? El Espíritu Santo me ayudó ahí mucho porque sí era así como que dile esto, haz esto, llámale, un recadito, mándale un chocolate, así detalles que fueron poco a poco pues llevando, y obviamente Dios en su palabra mostrándome, ¿verdad? Que tenía que hacerlo de esa manera, y Él iba a ser fiel en lo que Él decía en su palabra, que si yo hacía lo que Él me decía, Él iba a ser fiel y iba a respaldar eso. Entonces pues fue un proceso. Después vi la película Cuarto de Guerra. Ahí pues Dios habló otra vez en una escena donde están hablando las dos mujeres y la señora grande le dice, ¿verdad? Ahí Dios ama a tu esposo de la misma manera que te ama a ti, y donde también le pregunta que si que si nosotros merecemos gracia, ¿por qué nuestro esposo no podía merecer nuestra gracia? ¿Verdad? Entonces ahí pues fue algo muy fuerte para mí, porque pues obviamente yo también me he equivocado, he cometido errores en el matrimonio. Entonces ahí Dios me hizo darme cuenta que yo tampoco era perfecta y que no estaba haciendo todas las cosas bien, y me estaba enfocando en lo malo que hacía mi esposo, y que si Dios me perdonaba todos mis errores, Él también le perdonaba a mi esposo los de él. Wow. Y obviamente Él me enseñó que esa gracia que Él tenía para conmigo, yo tenía que dársela a mi esposo, ¿verdad? Me gustara o no, estuviera de acuerdo con él o no, fuera justo o no, era hacerlo por obediencia a él, y él iba a respaldar y él iba a trabajar también con mi esposo. Qué tremendo, Jessie. Aquí sí. me resaltan unas palabras. La primera es obediencia. O sea, Dios te dijo, o sea, obedece lo que te digo, no esperes a que lo sientas, ¿cierto? Entonces, a veces escuchamos mucho que dicen el amor es una decisión, el perdón es una decisión, no un sentimiento. Y yo creo que en estas circunstancias tuviste que experimentarlo, o sea, a todas nos pasa, tenemos que experimentarlo cuando no sentimos absolutamente perdonar o no sentimos amar por X o Y circunstancia que estamos pasando en ese momento. Y otra cosa que también me resaltó fue que el Espíritu Santo, que es nuestro consejero, Él nos aconseja, Él te decía, haz esto, haz el otro, pequeños detalles. Y a lo mejor y apuesto que tú decías, no siento hacerlo, ¿cierto? Pero pero el hecho de que lo hicieras obedeciendo a su voz, ¿qué pasaba, Jessie? Por ejemplo, si el Espíritu Santo te mostraba que hicieras algo, no lo sentías, pero lo hacías, ¿qué pasaba? Por ejemplo, yo veía una reacción diferente en mi esposo. Y eso también era parte de que era algo que yo le estaba le pedía a él que hiciera conmigo, y al yo hacerlo, él solo lo hacía sin que yo le tremendo pidiera. El Espíritu Santo sabía qué necesitaba tu esposo. Exacto. Para reaccionar como tú querías, o sea, no es con nuestras fuerzas, es con las del Espíritu Santo, ¿cierto? Cierto, y no es así como que voy a hacer para que tú me hagas, sino que simplemente eran a lo mejor hasta detalles, ¿no? De su comportamiento. Me daba un abrazo, que muchas veces eso era de que, pues yo decía, ¿por qué no me abraza tanto, no? O sea, era mi enfoque. Entonces, si yo obedecía a que, no sé, darle un chocolatito, o tú dale el abrazo, o tú dile buenos días, o tú, no sé, lo que fuera en ese momento, y lo hacía, él reaccionaba de una manera diferente, y era algo de lo que yo le pedía a Dios, ¿verdad? Yo le decía, pues, aunque sea algo, ¿verdad? Que él haga. Entonces él empezó también a hacer esos detalles.
¿verdad? Y como dices, la falta de perdón, Dios también me mostró ahí que había falta de perdón de mi parte por errores aún que Él había cometido en el pasado. Wow. Entonces Él también me llevó, pues obviamente, a perdonarlo, a hablarlo con Él, muchas cosas que yo tenía guardadas, y obviamente fue una restauración, una reconciliación, incluso de cosas que habían pasado hace tiempo, ¿verdad? Y que yo no sabía que también eso estaba en mi corazón, y Dios me mostró que sí, y eso también frenaba y me hacía que yo me fijara en lo malo de Él, ¿verdad? Wow. Entonces ha sido Dios muy bueno en este proceso. Todavía estamos trabajando en muchas cosas, pero Dios me mostró a orar en ese sentido, en esa dirección, y a pedirle perdón por esa rebeldía y que me la quitara, ¿verdad? Porque estaba pues afectando mi matrimonio y a mis hijos por consecuencia, ¿verdad? Entonces sí fue como que... ¿Y cuáles eran tus actitudes, vamos a llamarlo rebeldes, que tú después te diste cuenta que no estaban ayudando en tu familia, en tu matrimonio? Pues cosas tan sencillas que a veces hasta en reuniones familiares o con amigos, y él decía algo y yo decía, ay, claro que no, ¿verdad? Y enfrente de todos yo, pues a veces hasta sin saberlo, sin quererlo, eran como burla, de decir, claro que no está bien esto, claro que dijiste esto, o sea, detallitos así tan sencillos. Que es como humillarlo, ¿no? Que es como humillarlo. Él se sentía humillado. Él se sentía humillado, no se sentía respetado, obviamente, no se sentía como importante o lo que él dijera fuera importante, ¿verdad? Entonces eso pues afectaba el que después él me comunicara cosas. Claro. Y entonces yo me enojaba porque él no me comunicaba cosas y era un círculo interminable. Claro. ¿Verdad? Entonces, poco a poco, esos detallitos, ya que él decía, pues yo trataba, aunque sabía que él estaba diciendo algo erróneo, yo trataba de no decirle nada delante de las personas, ¿verdad? Entonces, ya después, sí, ya le decía, no, pues mira, creo que aquí, pero ya era diferente mi actitud simplemente, porque antes, no, pues es que como crees, así no, lo dijiste mal, lo hiciste mal, y ahora mira, pues yo pienso que aquí... a lo que yo veo creo que debería ser así, pero pues tú toma la decisión. Y entonces para él eso era así como que nuevo y decía, ok, y me prestaba atención, o sea, me escuchaba, y yo muchas veces empezaba a ver que él ya tomaba en cuenta hasta lo que yo le decía, ¿verdad? Entonces fue un proceso largo. No fue fácil. Sí, ahorita lo estamos diciendo en minutos, exacto. Pero fueron años de matrimonio. Literal, exactamente, años de este proceso, y que todavía, ¿verdad? Seguimos trabajando en esos detallitos. Claro. ¿Y en qué crees tú que pudo, o cómo veías tú el problema que influía en tus hijos? ¿Cuál crees que eran las consecuencias de esa rebeldía, de esa falta de perdón en tus hijos? ¿O cómo pudo, si no hubieras cambiado esto, cómo pudo haber afectado en ellos? Porque tienes 4 hijos varones, ¿cierto? Así es. 4 hijos varones. Así es, totalmente. Entonces imagínense el caos. Que el menor es de 11 años. De 11, ¿y el mayor? El mayor es de 22. Entonces estamos hablando de ya preadolescencia, adolescencia, juventud. Exactamente. Entonces yo veía también ellos cómo empezaban hasta incluso a contestarle a él, ¿verdad? A mi esposo. Entonces yo decía, no, o sea... Pero le perdían respeto a su papá. Empezaban exactamente a mostrar respeto, digo, a no tener respeto hacia él, porque ellos veían que yo no lo estaba teniendo, claro. ¿Verdad? Entonces, pues, obviamente esto les afectaba, ellos veían que era un modo de actuar y lo estaban actuando. Entonces, fue como que lo mayor que a mí me hizo sentir muy mal, ¿verdad? Porque me di cuenta hasta dónde estaba afectando todo esto. Y también, pues, simplemente afectaba el que había enojos, nos enojábamos, se sentía ese distanciamiento, esa pues
digamos, igual falta de comunicación, cada quien hacía las cosas que tenía que hacer, cada quien por su lado. Y entonces pues eso obviamente les afectaba a los niños, ¿verdad? Porque ellos veían todo eso y a lo mejor pensaban que era, o que así debería de ser una relación, cuando no debería de ser ese el modelo. Wow, y ahorita lo estamos aprendiendo. Dios nos ha ido llevando a aprender muchas cosas, no solo en ese sentido, sino que pues a poner orden en nuestra casa también, en muchas cosas. Entonces pues ha sido un proceso muy bonito. Estamos muy agradecidos con Dios porque literal nos ha rescatado del hoyo, porque yo sé que si esto hubiera seguido, mi matrimonio ahorita no estuviera y mis hijos no sé dónde estuvieran. Entonces Dios ha tenido el cuidado de nosotros. Y pues estamos muy agradecidos por todo lo que Él ha hecho, aunque ha sido doloroso y aunque no ha sido fácil, pero Dios sabe qué es lo que necesitamos, qué es lo que hay en nuestro corazón, y Él nos quiere limpiar, nos quiere hacer libres de todo eso, y Él sabe que es porque va a ser para nuestro bien, va a ser para un bien mayor. Así es. ¿Verdad? Entonces estamos muy agradecidos, estamos ahora pues con más fe, con más confianza en lo que Dios nos dice, porque sabemos que Él va a hacer las cosas con un bien para nosotros, y obviamente va a ser para darle toda la gloria y toda la honra a Él, porque Él es el que lo ha hecho. Realmente. Totalmente, Jessie. Eso que acabas de tocar es muy cierto. Muchas personas que aún no entienden o que dicen, es que Dios me quiere prohibir, es que Dios esto. Incluso yo tuve una amiga que me decía, es que Jesús me está molestando. Y yo, ¿por qué? Es que me está pidiendo algo que no quiero hacer. Y yo, pero es que Jesús no te está molestando. Si te lo está pidiendo, es por tu propio bien. O sea, es para protegerte, es para sanarte, es para cuidarte. Y porque Él sabe, o sea, Jesús no nos va a pedir algo para burlarse o para hacernos sentir mal, absolutamente no. O menos, mujeres, ¿no? Exactamente, que ahorita está muy eso, ¿no? Que, es que un hombre me hace sentir menos, pero no, o sea, Jesús, si Él te dice, haz esto, toma este paso, no es para humillarte, lo que Dios nos pide es para beneficio de nuestra alma, de nuestro corazón. Si Él te dice, perdona a tu esposo aunque haya hecho esto, no, o sea, el hecho de que perdones no significa que lo exoneras si es muy grave lo que hizo, ¿cierto? O sea, simplemente tu perdón, el mostrarle gracia, como Jesús nos muestra gracia, puede haber una sanidad impresionante que ni podemos imaginar qué tan grande puede llegar a ser. Y ahorita que mencionabas de la película Cuarto de Guerra, cuando la viejita le dice, ¿no? Si Jesús a ti te mostró gracia, ¿por qué no se la muestras tú a tu marido? Así es. Y me puse a investigar qué es gracia, ¿no? Entonces, gracia es una actitud magnánima de benevolencia gratuita de Dios hacia nosotros. Entonces, es un favor, ¿verdad? Es favor de Dios hacia nosotros, y Él nos dice, ¿verdad? Da de gracia lo que de gracia has recibido. Y vaya que hemos recibido su gracia. Totalmente. Todos los días recibimos de su gracia en cada minuto. Así es. Y su gracia que nos acerca al Padre, que nos acerca al amado. Y es tremendo como cuando experimentas el ofrecer la gracia, incluso tú tienes hasta ahora sanidad en ti, sin que tú te des cuenta, hasta como que algo en ti se libera, eres libre y dejas el juicio a un lado, ¿no? Exacto. Dejas ese juicio, esa condenación de estar nada más apuntando, ¿no? O sea, cuando te das cuenta de cuánta gracia se ha sobrevenido sobre tu vida, yo creo que es imposible no poder brindarla, ¿no? Así es, y Dios me llevó precisamente a eso, a entender que su gracia la ocupamos primeramente entender para poder humillarnos delante de Él, ¿verdad? Completamente. Y así poder actuar en otros.
Entonces sí, totalmente Dios quiere las cosas para nuestro bien. Efectivamente, como decían, muchas personas dicen, ay, simplemente los 10 mandamientos, ¿no? O sea, no, son puras restricciones, pero no sabemos que Dios las creó para nuestra protección. Exacto. Al hacer eso, obviamente viene la bendición, pero es más que nada para protegernos. ¿Verdad? No es te prohíbo y no quiero que hagas esto y no quiero que hagas esto. No, simplemente lo hace porque Él sabe lo que puede pasar, las consecuencias que eso tiene, y obviamente sus planes son de bien y no de mal para nosotros. Entonces es confiar en Él, ¿verdad? Sí, fíjate que ahorita comentabas eso, que uno de los mandatos que Dios nos deja es mandatos, no son de los 10 mandamientos, pero en su palabra nos lo dice: no te embriagues con vino, porque en eso hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Sabemos que, bueno, desde hace mucho tiempo el vino existe, la embriaguez existe, y ahorita se me venía una imagen que vi en Facebook, vi un video de una mujer en Inglaterra. En el área de vinos se puso a tirar todos los vinos, los licores, a tirarlos al piso, y se veía como en el piso estaba regado de botellas quebradas, regado de licor, pero algo había en ella. O sea, claro que no estaba bien, claro que había algo mal en ella ya, pero la gente la veía con miedo, burlándose. Pero yo, Jessie, sentí compasión, porque la manera en que ella quebraba esas botellas, dije, Dios mío, ¿qué sufrió esta mujer por causa del alcohol? Que está aventando estas botellas de una manera, pero las aventaba de una manera con odio, con desprecio, con acábate alcohol ya, o sea, acábate este mundo, has destruido mi vida. Así yo podía ver pero agarraba botellas del estante y las arrastraba para que se tiraran al piso, y agarraba una por una y las azotaba, y dije, wow, o sea, ¿qué vivió esta mujer? O sea, ¿qué vivió esta mujer que tiene tanto odio contra el alcohol, verdad? Así es. Y es a lo que vamos. Si nos dicen no te embriagues, o sea, que tal vez el alcohol, el alcohol, mira, así te lo voy a decir, no es pecado que una copita de vino, incluso Pablo le dice a Timoteo que para su... Pero ya el embriagarte, ya el que pierdas la razón, ¿por qué Dios nos pide esto? Porque cuántos accidentes han habido, cuántas muertes ha habido porque gente maneja en estado de ebriedad. ¿Cuántos hombres golpean a sus mujeres en estado de ebriedad? ¿Cuántos accidentes? O sea, ¿cuántas enfermedades se dan por tanto alcohol? Entonces, el alcohol no es pecado, el pecado es qué hacemos con el alcohol. Así es. Que hasta los comerciales lo dice, todo con medida. Y no vas a decir, no me digas qué hacer, comercial, ¿verdad? Exacto. Pero así es cada una de las cosas que Dios nos pide por amor. Es porque sabe que si no lo hacemos va a destruir vidas, nuestra vida, y no sabemos hasta dónde puede llegar la consecuencia del pecado en sí, ¿verdad? Así es, y lo dice en su palabra, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Exacto. Todo me es permitido, pero no todo es para edificación. Tremendo. ¿Verdad? Entonces, y ahorita que lo mencionas, el dolor, que pudiste ver el dolor de la muchacha que quería terminar con eso. En una de nuestras reuniones de oración de mujeres 1040, recuerdo ahí cómo Dios me mostró que muchas de las acciones de mi esposo eran por dolor que él tenía en su corazón, y que yo tampoco estaba sabiendo cómo escucharlo, cómo ayudarlo. Qué ¿verdad? tremendo. Entonces eso también fue un parteaguas, claro, que ahora cada vez, porque pues obviamente no somos perfectos, pero ahora cada vez que hay algún detalle ya lo veo yo de manera diferente.
porque ahora ya veo el dolor, veo que hay algo atrás de esa reacción que él está teniendo. Qué tremendo. ¿Verdad? Entonces ya ahora digo, ok, pues entonces, ¿qué es? Ya no me enojo, o me ya siento con compasión. Exactamente, ya digo, ok, como tú dices, veo su dolor que la llevó a eso. Yo ahora con mi esposo digo, ok, pues está presionado, trae algo que lo está estresando. Entonces ya no es lo mismo que era antes, ¿verdad? Claro. Entonces, pues también en eso estamos trabajando y también él sanando, ¿verdad? Está en ese proceso de sanación y restauración en él. Fíjate que, o sea, la importancia porque somos seres por naturaleza egoístas. O sea, queremos que estar bien, que nos hagan bien, etcétera, ¿no? Pero el amor no es eso, o sea, el amor es dar sin esperar recibir a cambio. Entonces, tú cambias tu estado de ¿por qué no me das? ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué no a mí? Y dices, a ver, ¿por qué? ¿Qué lo está haciendo reaccionar así? Exacto. ¿Por qué está reaccionando así? Trae esto en su corazón, trae estas cargas, vivió esto. Y esa compasión que es la que Jesús da, te lleva al amor, te lleva a la comprensión y hasta eres un instrumento de Dios para sanar esa área en tu esposo. Así es, porque también eso para mí ahorita ya lo veo como que va incluido en el paquete de ser su ayuda idónea. Exacto, ¿verdad? Entonces, obviamente también estamos trabajando en eso, pero pues nos dice también, ¿verdad? Que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, así es, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Wow. Entonces ese es realmente el amor que Dios espera que mostremos y más nosotras, ¿verdad? Hacia ellos como sus ayudas idóneas, porque muchas veces es lo que ellos también necesitan, ¿verdad? Para poder sanar, para poder estar bien y tomar su liderazgo dentro del hogar. Claro. Que es tan importante, ¿verdad? Y que lo hemos visto y que, como lo platicábamos anteriormente, hasta eso para los niños les ayuda, les da esa confianza, esa certeza. Porque es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere restaurar su lugar como sacerdotes, como líderes de su casa. Así es. Obviamente el enemigo pues trata de destruirlos, trata de atacarlos de muchas formas para que no para que no cumplan ese papel en su casa. Y porque es de gran trascendencia cuando un hombre de Dios dice, a ver, aquí Dios quiere que yo sea el sacerdote, yo voy a guiar a mi familia, es otra cosa. Dios hace cosas tremendas. Y pues mujer, ya para concluir, pues queremos animarte a que si tú estás pasando por dificultades con tu matrimonio, no te des por vencida, ora por tu esposo, pídele al Espíritu Santo que te hable, así como nos platicaba Jessie, que el Espíritu Santo te diga qué hacer, qué actitudes tomar. Dios es un Dios personal y Dios te va a hablar a ti. Dios te va a hablar y tú puedes reconocer su voz, porque su voz es única, ¿no? Y o sea, uno sabe cuando es Dios, porque Dios no te va a pedir algo egoísta. Es como lo que acaba de leer Jessie, todo lo que es el amor. Dios te va a pedir cosas en amor. Así es. Y tal vez cosas difíciles, porque vas a decir, es que no se lo merece, es que ya lo hice. ¿Por qué? Exacto. Pero te animamos, mujer, tanto Jessie como yo y las del equipo hemos estado poniendo esto en práctica, viendo cómo Dios está obrando en la vida de nuestros esposos, pero tenemos que poner nuestra parte, tanto como la oración como nuestros hechos, nuestras actitudes, porque podemos estar orando, pero si nuestras actitudes son otras, creo que no vamos a llegar a ningún lado. Así es, y es muy importante eso que dices ahorita, ya nada más como dices para terminar, porque
yo estaba leyendo un libro donde ahí Dios igual me quebrantó porque decía que la queja era el idioma de las tinieblas y la intercesión es el idioma de Dios, ¿verdad? De la luz. Entonces ahí fue cuando vi, o sea, me habló, ¿verdad? Directo, o sea, tú estás pecando más al estar con la queja, con la crítica, con el juicio. Entonces mejor cambia de idioma, literalmente. Claro. Y pues bueno, ¿verdad? Igual fue otro proceso, pero pues ahí estamos en esa lucha constante, diaria, pero exacto. Pues somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sí, así es. Y ten en cuenta, mujer, que el enemigo va a buscar cómo tentar a tu esposo en todas las áreas, no nada más con una mujer, sino que en robo de dinero, en muchas áreas que el enemigo puede entrar a tentar a tu esposo. Tal vez lo estás pasando, tal vez estás viviendo algo muy difícil. Queremos animarte de todo corazón. Dios quiere rescatar tu matrimonio. Dios quiere entrar en tu familia y renovarla, restaurarla, reconciliarla, como decía Jessie hace rato. Te animamos, oramos por ti ahí donde quiera que tú estés. Que el Espíritu Santo te guíe a orar, el Espíritu Santo te guíe a actuar, a hacer hechos, a lo que Él quiere que tú hagas para tu esposo, para tus hijos. Por eso nos llamamos nuestro podcast Mujer Valiente, porque estas cosas no son fáciles, ¿verdad, Jessie? Totalmente. No es fácil, se necesita valentía, Así es. Pero esa valentía no viene de nosotras, viene de Dios. Entonces nosotras en este momento pedimos a Dios por tu vida, que Él te dé la fortaleza, te dé la fuerza para orar por tu esposo, te abra tus oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo, que es nuestro mejor consejero, que tú sientas el amor de Cristo. No hay amor humano que va a llenarnos, solamente el de Jesús. Y queremos pedir en este momento, Señor, llena a estas mujeres de tu amor, de tu gracia, que puedan sentir tu abrazo en este momento, que puedan sentir tu abrazo en momentos de confusión, de soledad, en momentos de tal vez de frustración, de ira, que puedan sentir esa paz, como dice tu palabra, que sobrepasa todo entendimiento, lo sobrepasa todo. Y te pedimos, Señor, que Espíritu Santo, tú les hables en ese susurro mientras laven trastes, mientras estén cocinando, mientras estén con sus hijos, sea cual sea la actividad, mientras estén trabajando, que escuchen tu voz, que escuchen tu consejo para rescatar a su esposo de cualquier situación, para rescatar su matrimonio, que recobra su esperanza y su fe de que su matrimonio puede ser nuevo otra vez, puede restaurarse, pueden amar, pueden reír otra vez. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te amamos y te agradecemos por este tiempo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así es, las bendecimos y esperamos que Dios obre en sus vidas, que sean sensibles, como decía ahorita Marisol, a la voz. En mi caso era rebeldía y bueno, a lo mejor otras cosas, pero que Dios les vaya mostrando qué es lo que hay en los corazones y Él vaya guiándonos, sanándonos, restaurándonos, ¿verdad? Así que Él quite todo comportamiento negativo hacia nuestros esposos, toda resistencia o todo desafío a su autoridad, ¿verdad? En el nombre de Jesús, para que pueda haber esa armonía, ¿verdad? En nuestros hogares. Las bendecimos, les amamos en Cristo y las esperamos en nuestro siguiente capítulo. Gracias. Dios te bendiga. Amén. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en Mujer Valiente. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Instagram, Facebook y YouTube como Mujer Valiente 1040. Nos vemos en el próximo capítulo.